Muy buenas tardes, estimados amigos y seguidores del Museo y Centro Cultural de Bamba. Nuevamente nos vemos en este espacio Abro Hilo, donde estamos conversando siempre de lo que nos interesa. Retomamos el Abro Hilo en este mes de junio, para cerrar este mes de junio de Raimis, de provincialización, de una campaña grande de lectura que venimos haciéndolo desde abril, con el Día del Libro. Y justamente en este mes vamos a iniciar nuevamente nuestros talleres de escritura creativa en fase uno, es decir, vamos a empezar desde cero y aprovechando eso, queremos aprovechar este espacio para conversar con un amigo muy querido de toda la vida, uno de los escritores más importantes, a mi parecer, aquí en la ciudad de Riobamba, en lo contemporáneo, y que con él hemos pasado un montón de aventuras en el teatro, en las letras, en la bohemia, y su punto de vista tan particular, su forma de ver la vida, su forma de escribir, pienso yo que es justamente una muestra de la creatividad en la literatura. Porque en una época donde todo el mundo hablaba de amor, el Señor pues no, hablaba de desamor. Pues en el tiempo en que todo el mundo hablaba de política, ¿no? El Señor hablaba de gente. Y en su vasta producción literaria, ¿cuántos libros tiene? Bueno, ya vamos a hablar de eso también para que nos des todos los datos. Buenas tardes, un gusto participar en estos espacios y que nos conozcan a los que ya estamos camino a tener el bastón por el lado izquierdo o derecho. Entonces, estos años han sido muy gratos, satisfactorios, haber conocido a gente, poetas, hombres y mujeres de otros países, de otras provincias, de otros continentes. Yo empecé a escribir a la edad de 13 años. Pero más antes en la escuela, a los 6 años, hice un sketch, una obra de teatro, en que de ahí me fue marcando poco a poco, ¿no? Mis padres de Cajabama, mi madre de Calpi, mi padre terminada de escuela, mi madre segundo grado, semianalfabeta, pero el cariño de ellos, la pujanza, el trabajo diario, la constancia de ellos, criando a 9 hijos y que nadie era versado en algo, ¿no? Ni familiares. Entonces me marcó mucho eso de empezar a los 6 años en teatro. Y de ahí fui en la escuela, en la escuela Nicanor Larrea, en donde que había no hacerse cargo del bullying, sino había que dar un par de puñetes, que esto era antes, ¿no? Otras dinámicas. Y ahora entonces, ¿cuál fue mi primer encuentro con la literatura? Era a los 13 años. ¿Ya? Entonces, con mis padres no tenían los recursos, había que pedir prestado libros, leer revistas, lo que se encontraba en la calle. Y más me marcó, yo crecí en el barrio de Santa Rosa y en la estación. Soy cuto santarroceño, no con la P, soy cuto santarroceño. Entonces me marcó muchísimo, vi en el piso un libro, estaba con lodo, ¿no? Por la estación, ¿Ya? el ferrocarril. Pasé un día, otro día y otro día, y el libro seguía ahí mismo. No. Entonces estaba el libro sucio. Entonces lo cogí, lo llevé a la casa, lo limpié. Era un poeta persa que escribió ese libro hace más de 1000 años. Y pasarán otros 1000 años y ese libro va a tener vigencia. Qué poemas para hermosos, de amor, de desamor, de conflictos amatorios. Muy bueno ese libro. Y a la final ese libro desapareció, como llevaba amigos a mi casa y se iban comprando gratuitamente un libro, ¿no? y es mejor que se llevaba, y que eso era para mí el mejor robo, porque robarse o sustraer de alguien a un libro calladito, bueno para leer. Y ese es un arte también. Sí. Entonces de ahí fue ya mi adentramiento, mi posición de esos arrebatos locos para escribir. Eso fueron mis inicios. Entonces, a los 13 años, escribir el primer verso o poner la primera palabra fue difícil, creo que para todos, escribir el primer verso, ¿no?
los primeros versos. Y después poco a poco a uno le va gustando más, se fue leyendo más, se fue conociendo a escritores buenos. En mis libros tengo la crítica literaria de muy buenos escritores. Raúl Pérez Torres, que fue presidente de la Casa de la Cultura, Claro. de Rosina Valcárcel del Perú, de Blanca Flor Quiroz de Venezuela, y de otros tantos escritores buenos. Y Eliezer Cárdenas, por ejemplo, También sí, me que acuerdo. tiene en el libro de Ese loco burdel del tiempo, tiene la crítica de él, que es fascinante. No es que me dan halagos, ¿no? También me dan puñetes bajos. Claro, Y eso es mejor. yo recuerdo que justo eso de los golpes bajos han sido los más que te han tocado por todos lados. Pues, ay, ya tienes anécdotas, hasta de delincuente te confundí. Bueno, vengo dando en el 2004, vengo dando unos recitales en Lima. Ajá. Creo que era en junio o en julio, ¿no? Del 2004 ya van a ser 25 años. 21, 25, 21 años. Ya. Entonces vengo dando recitales, vengo haciendo quedar bien a la ciudad, al país. En el primer recital mío me invitó la Biblioteca Nacional del Perú. Y en el primer recital estaba el doctor Antonio Narváez, cónsul del Ecuador de Lima. Estaba al lado mío, compartiendo. Me recibieron como que fuera un gran escritor, un excelente escritor, demasiado conocido. Me reciben con bandas de música, con bailarines. Se llama, en Perú se llaman los pasacalles, que aquí les llamamos como el coso de flores. Ya. Entonces me reciben así, y vengo ya a mi ciudad, me invitan a una fiesta un domingo y me voy a esa fiesta. Yo descamisado, con tatuajes en los brazos, en el pecho, cabello largo, encrespado, me ven como malandrín. Me preguntan, tal persona, no, dice que he estado robando por aquí. Y me cogen domingo y lunes. El lunes me llevan por la 10 de agosto hasta se llevaba el CIF, Sí, claro. que le decían Camalumano. Me llevan esposado con Abigeo por la 10 de agosto en una especie de como taxi, ¿no? Que era de los agentes. Y yo me había sonreído, ¿no? Por la 10 de agosto, como que algo fascinante me pasaba, pero no era así. Llegamos a la PJ y me empiezan a torturar, me torturaron bonito, pero ni una lágrima, ni un carajo, nada, ¿no? Y me ficharon también la foto. Esta foto lo puse en un libro que se llama, ese libro se llama Ceremonias de Placer, y puse la contraportada, y puse la fotografía cortesía de la PJ. Eso en el 2004. Claro, en el 2004, de lo que me torturaron y me ficharon. Pero el libro lo saqué después de unos 4 o 5 años. ¿no? Sí, recuerdo. Y lo puse para que vean. Y de la PJ me dice, vea al licenciado, le voy a borrar de lo que está fichado aquí en la computadora, pero le devuelvo el negativo de la foto. Pero no va a hacer nada. No, le dije, no va a hacer nada. Bueno, al negativo me fui donde que sacan las fotos y hice relajo, un buen relajo. Hice por radio, prensa y televisión lo que me había sucedido. Y del abogado mío era un conocido de aquí de Riobamba, ¿no? Y él así, ¿y por qué pierde el juicio? Porque él había sido abogado de la policía. ¿Serio? O sea, ¿cómo? O sea, ya dije, no muevo más un dedo y quedó ahí. Él es el licenciado Jorge Patarón, comunicador de profesión, escritor, hasta el tuétano, actor y últimamente el responsable del archivo histórico de la Casa de la Cultura, hasta que ya te tocó el momento de jubilar. De partir, dije, adiós. Y justamente su vida, que aquí en breves rasgos nos ha contado un par de detalles de sus anécdotas, pienso yo que es uno de los ingredientes indispensables para la literatura y la poesía, sobre todo. ¿Qué crees?
Sí, de esas vivencias reales, por ejemplo, después del primer recital en Lima, me invitan al Centro Cultural Quilca, en Lima, Ya, en Lima. por el centro. Y alrededor eran prostíbulos. Ya. Entonces también vine dando un par de recitales en prostíbulos. Ya. También en Riobamba se ha dado recitales Sí, sí. en prostíbulos. Hubo un buen tiempo que tomó como fuerza ese Sí. tipo de eventos. Hubo un periodista que durante una década, yo soy Jorge Patarón, y en el medio de comunicación radial me decía, Jorge Patán. No le paré bola, no le dije nada. Después de un tiempo, necesita el archivo. Y se va al archivo, como trabajaba en el archivo histórico, se haga libre. Claro que sí. Entonces, mis poemas, mis escritos han sido para prostitutas, para ladrones, para delincuentes, bisexuales, para lesbianas, para ladrones, Las voces de los callados. para gente que anda en la calle, para mendigos, para personas que piden caridad, ¿no? Ujú. Y para amenizar un poco esto, voy a leer algo, que es para una señora vendedora de chicas, que cualquiera de la ciudad. Dice partido inicial, absorbe un bocado de tranquilidad, me despojaré de todo lo malo, cambiaré de honor a mi mal genio, seré otro para hacerme cargo de mí mismo. Hoy la toca el turno de visitar con un ramo de disculpas a la chiclera que la negué a una hija de caramelo. Esa es una muestra, justamente. Aquí, Carlos, una pregunta. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando te sientas a escribir? No pasa nada, No creía. no pasa nada, no me pasa nada. Antes escribía a mano Ajá. en los inicios, ¿no? A mano, y tachar, corregir. Uno mismo hace el taller y ir corrigiendo, ¿no? Ujú. Porque el abecedario está ahí, las palabras están ahí. Lo que uno es, los acomoda o los desacomoda. Ujú. Eso simplemente. Pero tiene que ver mucho con las emociones, con la actitud del momento. No es tanto así para mí. Ya. Me siento en la computadora, ahora voy en la computadora, Claro. ¿no? Escribo, ha pasado 2, 3 horas. Y lo dejo ahí dormir, dejo ahí una semana, un par de meses, Ujú. lo vuelvo y veo, y no lo corrijo ya, lo dejo tal como está. Esta no está corregida, Ya. esta está como lo concebí, ya no lo corrijo. Creo que por los años, creo que ya. Entonces, en la idea, yo me siento y las emociones, no. Las emociones internas de mi cabeza están hirviendo, ¿no? Y las vivencias que veo en la calle, lo que pasa en la calle, es decir, voy fotografiando y lo almaceno en mi cerebro. Cuando lo almaceno, las fotos de mi cerebro lo transmito, lo voy haciendo Ujú. en palabras de colores, o blanco y negro. Ujú. A veces no me sirven las palabras, pero los dejo ahí, los dejo y como y vuelvo a decir, ya no los vuelvo a tallerear. Ya. Últimamente ya nada. Ya, Ya nada. quedan ahí como Sí, salen. ¿cómo está? ¿Cómo Ya. está? Entonces me invitaron una vez, hablando se me viene a la mente, me invitaron a un taller de literatura, a haber sido por 1987. Antes funcionaba la Casa de la Cultura en el Teatro León, Claro. en el segundo piso, Ujú. y el archivo histórico quedaba en la cúpula. Ah, ves, no me acuerdo. Ya. Entonces repasábamos teatro también ahí en el segundo piso. Y lo hacían los talleres los días sábados. Y me invitan. Estaban gentes mayores para mí. Yo tendría unos 17 años. Me invitan y leen sus creaciones, ¿no? Y habían publicado un par de poemas que se creían los poetazos de Chimborazo, los poetazos del Ecuador. Y cuando no valían esos poemas, para mí eran cursis, cargados de cosas simples, ¿no? Ujú. Lugares comunes. Y me toca a mí para hacer las críticas a esos señores, a los poetazos de Chimborazo, y les fui diciendo de uno en uno, de una a una, que no valía nada. A la siguiente vez, la siguiente sábado, no me invitaron porque ¿cómo iba a recibir la crítica de un mocoso? Ujú. Pasaron los años y me invitan a la Casa de la Cultura, bueno, desde 1987 ya pisaba la Casa de la Cultura.
Invitaron a la Casa de Cultura cuando era presidente Alfonso Chávez Jara, me invitan a un taller. Y yo me fui para, como dicen los guambras, para joder, para pasar el tiempo. Porque yo había escrito bastante y había leído muchísimo. Y la primera sesión veo, y eran como unos 150 participantes talleristas, ¿no? 150. Sí. Y antes funcionaba la biblioteca en el tercer piso, y era amplio, entonces sí cabía esa cantidad. Y fueron poco a poco yéndose, ya no venían, porque la crítica en ese entonces era así media tibiecita nomás. Pasaron los meses, viene un señor alto, de casi 2 metros, y se acerca porque había que tallerear, y se sacaba copias. Viene él, así todo orón, ¿no? Como que fuese el gran poetazo. Ya me toca criticarle a él, ¿no? Dice, bueno, y le digo, este poema me parece que está listo. Y algo así, ¿no? Que me acuerdo. Lo cogí, lo hice así, lo hice una boda y dije, este poema no me sirve para nada. Y lo boté, yo creo que por la mitad de los talleristas. Porque no valía nada ese poema. No me hacía crecer en nada, en lectura, en nada, en composición poética, en nada. Ahí están las emociones, loco. Pero en ese entonces, estoy hablando de ese entonces, de los talleres, taller literario. Entonces pasó el tiempo y yo no se dio por rendido. Seguía viniendo, y mejoró. Eso se llama Gabriel Cisneros. Me imaginaba. Entonces, cuando él tiene el dorsal, estamos ahí dando los dos y sabe traer a colación esto, ¿no? Pero fue una crítica, me parece que dura, grosera, sarcástica, pero le valió a él la pena. Claro. Pero, a ver, históricamente aquí en la ciudad, te conocen justamente por eso, por la irreverencia, por la dureza de tus comentarios, por la franqueza también, obviamente, porque no son solamente duros, sino son francos, reales. Y creo que eso en realidad es mucho del alma de lo que escribes, porque lo que escribes básicamente refleja mucho también eso. La postura de un ciudadano cansado de la injusticia, que es capaz de, a mi percepción, ¿no? Capaz de encontrar la forma de describir hermosamente, no necesariamente hermosamente, sino sensiblemente una situación que para cualquier otro puede ser palabras sensibles. Un segundo. Así es. Ajá. Yo recitales en los 2 mejores lugares del país que había. En el Café Libre en Quito me presenté en unas 8 ocasiones, en el Barrio Caño en Guayaquil una sola vez. Mi primer libro como publico, que se llama El Inquilino de la Noche. ¿No? De 1990 a 1992 trabajé en la cárcel como director del grupo El Rejal. En la cárcel de aquí. En la cárcel de Riobamba. Me gané un concurso. Entonces, a nivel nacional, la Dirección Nacional de Rehabilitación organiza festivales de teatro penitenciario en varias ciudades del país. En Quito, en Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Jipicapa y otros lugares, ¿no? Entonces me iba ahorrando poco a poco de lo que iba cobrando cuando estaba de director de ese grupo de teatro de la cárcel de Riobamba. Entonces poco a poco me reunía. Entonces gasté de mi dinero y publiqué ese primer libro, que se llama El Inquilino de la Noche. Lo hice el lanzamiento el 10 de noviembre de 1993. En estos festivales nacionales de teatro me quedé a dormir nada más que en el penal García Moreno por 15 días. Me quedé a dormir en la cárcel en todas las cárceles que había estos. Manta, Jipijapa, Puerto Viejo, y dormí, y me quedaba aquí a dormir en la cárcel de Riobamba también, porque había que aplicar un poco de psicología para la recuperación de los presos. Pero de los que estaban en mi grupo no se recuperaron nadie porque ya estaban con eso, con esa forma de trabajar de ellos, en esos mundos, en esos submundos, y no hubo recuperación. Yeah. Pero, y el acercamiento al teatro, ¿qué les provocó? ¿Qué les hizo? ¿Qué les dio?
Yo creo que fue para un poco para aprender, para pasar el tiempo, para no estar aburrido dentro de las cárceles. Que deben hacer otra situación en el Sí. mundo. Entonces, a veces cuando me quedaba a dormir, preparábamos comida con los presos, encocados, Mm. sopas y qué rico que cocinan las presas y los presos. Pues me quedaba ahí y a partir de esa experiencia también me sirvió para aplicar a lo mío. Yo siempre he pensado que justamente tu literatura, tus poemas, eh, tocan esos lados incómodos que por lo general la gente evita ver o de la que evita hablar. Obviamente evitas escuchar también, pero yo pienso que es muy necesaria este tipo de crítica eh, desde el arte, sobre todo, eso es lo más increíble, desde el arte de la palabra, que suele ser tan vilipendiada porque por lo general la palabra es tan literal. Uno o la gente piensa exactamente lo que las palabras dicen, como se las acomodaron. Pero en tu alquimia y oficio, eso cobra otra cuestión, eso cobra otra magnitud. Además de la experiencia de vida, de tu proceso, que además es increíble, es uno de los suyos más prolíficos que he visto. Me acuerdo, me imagino que del tiempo que escribías a mano, me acuerdo en la casa de Jorge tenía acomodaditos decenas de cuadernos llenos de poesía, mucha probablemente no habrá salido a la luz, estará ahí guardada, pero es increíble. Y ahora que estás con la computadora, no quiero ni saber cuántos poemas estás escritos. Bueno, yo tengo, todavía lo escribo primero en la computadora, ¿Ya? ya, y después les paso a cuadernos universitarios de a cuadros. ¿Ya? En cada cuadro va un verso, ¿no? ¿Ya? Tengo 38 cuadernos. 38. Sí, de los 38. Espero escribir hasta el año que viene, hasta más o menos hasta abril, ¿Ya? y de ahí sí, ya no vuelvo a escribir más, No. porque tengo acumulado bastante y tengo para unos 100, por lo menos para unos 100 libros. Entonces, seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo y acumular y ¿Ya que te vas a dedicar a releerlo para publicar? no, ya quedan ahí. Ah, No los voy a corregir más, porque ya estaban tallereados los anteriores, claro, entonces claro. ya quedan ahí. Mm. Y bueno, como ya tengo mi edad y mi inspiración es mi hija y mi esposa, Ujú. pero es la inspiración, pero no son dedicados Ujú. para Sí, ella, sí, sí. sino ese néctar poético, ¿no? Y Claro. entonces, como ya estoy con mi edad y me veo, bueno, para escribir también me pongo en el papel de homosexual, Ajá. me pongo en el papel de marica, me pongo en el papel de lesbiana, me pongo en el papel de rata, de ladrón, para sentir esa emoción. Ujú. ¿Qué más? Sentir el hambre. Una vez con alguien no comimos 2 o 3 días y nos fuimos a comer de la basura para sentir cómo se siente el hambre. Hay que hacerlo. Y entonces, como yo estoy con esta edad que no es tan ni menos ni más, ¿no? Pero es otra época. Es de otra época, ¿no? Claro. Y viene así este poema. A esta edad avanzada, de pocos recelos, no se me quita las ganas de acariciarla a los montecitos de mi amadísima. Ella está más jovencita. Doy unos pequeños trotecitos para poderla alcanzar y bañarla de viejos pudores. Ujú. Justamente creo que son las muestras más claras, después de toda una vida de escribir, eh, con ese motivo, con esa fuerza, con eh, justo con esa intención de decir las cosas que por lo general no se dicen. Y no son palabras rebuscadas. No, no, para nada, y eso es lo que me encanta, eso es lo que me encanta, porque eso entendí yo justo cuando empezaba también mis primeros pasos como escritor. Yo siento que mi poesía no sería la misma si es que no te hubiese leído primero a ti, por ejemplo. Claro, en la época de la cuerda floja de ustedes, Ajá. con Víctor Vimos, Francisco Toro, Edwin Rodríguez y otros más, eh, qué pena. De esa época acá, creo que son como 25 años, y no he escuchado a nuevos jóvenes leer, escribir, no he escuchado, no los he visto.
Claro, sí los he visto en recitales, pero son unas poesías que dan pena, Sí, que dan pena. ya. Pero es parte del proceso, o sea, porque ponte vos, también fue la situación de habernos encontrado en esa época. Y claro, o sea, talentos como el del Narciso, como el del Víctor, como el del Edwin, de los dos hermanos Lafebres, que eran peritos en ese entonces, daba mucha fe y mucha esperanza, pero pues, cada quien hace su vida, nada es eterno, Claro, las cosas cambiaron yo y tenía esperanza, dije, van a trascender. cada quien creo que lo ha hecho en lo suyo. Narciso por Europa en su cuestión y por allá, esto lo había leído, publicado. Víctor también en situación, él también salió, hizo su carrera por todos lados. Yo me quedé, más bien yo me dediqué más a la gestión y claro, no he publicado mucho, aunque tengo así esas cosas para... Claro, Vinos es el que más ha salido. Ha ganado premios internacionales, nacionales, tiene publicado una serie de libros. Claro, pero hizo toda su vida fuera, en cambio. Ya. Y volver y ser un España en su tierra es complicado también. Pues. Y jovencito, y ser profesor de la Universidad de San Marcos. Claro, Vaya, tiene, es otra cosa. claro, tiene sus méritos. Obviamente fue una época, pero eso también, por ejemplo, después de eso, como tú dices, no hay otra generación. No hay. Todavía no cuaja una generación nueva donde la voz, creo que iba de los jóvenes inconformes, de los jóvenes que están en el hervidero del pensamiento y de la acción. No hay nada nuevo y eso es preocupante. Y justamente por eso un poco el proyecto institucional de los talleres de escritura creativa. Claro, Porque es necesario sembrar esa semillita. los talleres son para crear, para que los nuevos jóvenes, sí sirve un taller, Sí, sí sirve los talleres. Entonces, qué mejor que aquí haya un taller de literatura, de escritura creativa. Y hay que componer las palabras, o no sé, puede ser que escritura creativa, escritura creativa. Hay cosas buenas, ¿no? Este libro, El regreso de los otoños, lo publiqué en el 2017. Ahí, cuando le conocí a mi esposa, en el 2017. Y entonces este libro tiene algo en común. ¿Cómo? ¿Qué, por ejemplo? Me fui a Quito y presenté en la matriz, en Quito. Venga el borrador, me fui al departamento correspondiente, deseo ver si me publican. Tenga el borrador, lo que me dijeron es, si usted va de libre se publica y si no, no, que pase el siguiente. Dejé ahí y a los 9 meses me llaman con el licenciado Patarrón, siempre el mismo, dígame, su libro está muy bueno para publicarse y ha pasado por el consejo editorial, por el consejo lector y por el visto bueno del presidente de la Casa de la Cultura. Entonces, publicar uno que es una provincia pequeña, uno que es una ciudad pequeña, publicar en la editorial Pedro Jorge Vera no es cualquier cosa. Entonces sí le publican entre otras personas que tienen con Carrasco, que son los de Quito y de Guayaquil y nada más. Entonces me publicaron y sí me dio una satisfacción muy buena. Publicar ahí fue lo mejor que me ha pasado, ¿no? Qué bacán. Y se llama El regreso de los otoños. Tengo 9 libros de poesía y 3 libros de narrativa. Los libros de narrativa son tremendamente irreverentes. Sí, me consta y me encanta. Son procaces, son salidos de casilla. Pero es que eso es lo que le falta, sobre todo pienso yo, a nuestra geografía, a nuestro lugar, a nuestro Riobamba. Tú sabes, bajo el pretexto de la muy leal y muy noble, de la ciudad de las primicias, hemos tratado de enmarcar inclusive el futuro en un pasado que ya fue y que ya tuvo su época. Y dentro de eso el pensamiento. Los poetas, ¿no? Hombres y mujeres, escriben a Riobamba con sus loas que no pasan. Yo tengo escrito mis poemas a Riobamba. En el libro El Inclino de la Noche, un poema a Riobamba. Y otro, que no me acuerdo en cuál libro es, y que se llama el poema Muchacha con R, ¿no? Es un libro a Riobamba, con los pies descalzos, desnudos, con prostitutas, maricones. Es que esa es la evidencia, ese es de Riobamba. Y una parte de eso, de cualquier ciudad, que por lo general la misma ciudad no quiere que veamos. Nos esconden,
los evitan, los guardan para, para evitar conocer la realidad. Sí, Y tu poesía, tu literatura como tal, es eso, un acercamiento, pero de golpe contra la realidad y bello. y son puñetes directos a la mandíbula. Exacto. Pero no, pero es un gusto de que me pegó. Para mí es Literalmente es así. Entonces, saliendo de otras cosas, nos íbamos, cuando estaba joven, nos íbamos al cementerio, nos trepábamos a las rejas del cementerio, le iba a visitar a Jorge Chávez. Sí, sí, también fui parte de algunos de esos. Y nos amanecíamos ahí, salíamos a las 6, 7 de la mañana. Llevaban los que sabían tocar guitarras, llevaban poesía, un trago, un whisky, lo que sea, unas cervezas. Y nos amanecíamos leyendo poesía para Alfonso. Sí, sí. La bohemia, esa también es otra cuestión, la tertulia. Ha cambiado mucho. Creo que la cuestión de la pandemia sí nos marcó un antes y un después. Y Claro, sí. muchas formas sobre todo eso de reunión social, de comunicación directa, cambiaron y casi desaparecieron. Sí, contigo y con el grupo de amigos que estábamos, no era la borrachera por borrachera, No, pues. era una bohemia exquisita de conversar de poesía, de Sí, escritores, de de todo, de músicos, música. de cantantes, de creadores, y eso nos unía más, Y nos enriquecía. nos aprendí un montón. y no nos cansábamos de hablar y hablar y Ajá. hablar y hablar, y de los escritores, y los poetas, y hombres y mujeres del amor, las traiciones, los desamores. Fue maravilloso esa época. Y a veces nos íbamos a la Loma de Quito y ahí nos amanecíamos y veníamos al centro. Una vez con unos amigos han estado allá abriendo la puerta del Colegio Las Fátimas, de la puerta de atrás, y le pedimos a los que limpiaban las calles, a los capariches, la carretilla, y con unos amigos nos metíamos al patio del Colegio de las Moras. Así así que hacíamos. Conocer la sensibilidad de la gente desde ese punto de vista, fuera de las etiquetas, de los límites, de los estándares. Eso es lo que más Jorge Patarón es y será siempre para la ciudad de Riobamba. Alguien sin etiqueta, alguien que viviendo entre y con nosotros siempre ha marcado la diferencia y que está aquí en su obra. Dentro del periodismo, fui periodista durante 30 años de los periódicos de la ciudad de Riobamba. Caramba, escribía duro. Por eso no aguantabas tampoco, creo yo. Y me seguían juicios de prensa, ¿no? Escribía durísimo, investigaba primero, ¿no? Claro. Y como tenía bases, no tenía miedo a los juicios. Escribí poco a poco también en los diarios nacionales, de mi poética, de mis libros me han sacado en el diario El Universo, en el Telégrafo, en el Comercio, en el Hoy, en Últimas Noticias y en otros periódicos de otras provincias. Sí me han dado espacios y han reconocido mis incoherencias poéticas. Creo que parte de eso es la poesía, justamente. Que para nada resulta ser incoherente en el momento en que la sientes. Y, estimados amigos, él es Jorge Patarón, un personaje de la ciudad de Riobamba, un poeta en la cabalidad de la palabra y un excelente ser humano, un gran amigo. Yo no quiero despedirme antes de esta conversación y de este gran espacio sin que nos regales un texto más de los tuyos. Yo me puse en el papel de tener 80 años. Yeah. Y es para una pareja de octogenarios. Y con palabras muy sencillas, ¿no? Porque si da recitales en otros espacios, ahí lo prestas, lo amerita con otro tipo de lenguaje. Hay recitales que se da y que he dado según el lugar a donde me inviten, ¿no? Y si son universidades, ahí sí con otro lenguaje, sarcásticos o hay que saber dar los recitales. Y el título de este poema se llama Gris. A contraluz, una pareja de octogenarios se arriman al balcón sagrado de la oscuridad. En la mesa de centro, adornadísima de recuerdos, un par de copas de vino blanco, un disco rayado de vinilo y la radiola. Sus voces de canto firme hacen despertar a unos gemidos. Temblando brindan por haberse acompañado más de medio siglo.
arrastrando a sus pies, llegan a la cama a profundizarse con sus pieles. Jorge Patrón, la poesía en su más pura esencia. Jorgito, quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio y eso, la posibilidad de que nos dejes conocer al ser humano y todo lo que está detrás de él. El cómo justamente el escribir se convierte en esa forma de ser, en esa bandera, en la cara al frente, en el pecho que recibe las balas. Y vivir orgulloso de eso. Es una lucha diaria Y por eso y no mismo. dejarse, y Exacto. no dejarse. Exacto. Gran ejemplo que hay que seguir y que en lo personal yo sí voy por ese camino también. Gracias, George. Gracias. Unas palabras, un mensaje, alguna invitación, alguna cuestión. Tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? El último libro tengo ya muy pocos, ese loco Burbería el Tipo tengo así pocos y me han ido cuando trabajaba en la Casa de Cultura, venían de otras provincias y me iban comprando ahí. Ahora vivo en el sector de la Capilla, vía Riobamba Guamo, a ver si me van allá. Y se dejó hacer una entrevista a una chica, una de Corea del Sur. Fue a hacer una entrevista, igualmente una entrevista muy buena, fue comprando mis libros, decir que no sé en qué diario de allá sacaría, no sé. Pero por redes sociales, por teléfono, sí se puede contactar para adquirir libros. Sí. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poner en el post de la publicación de este con tus contactos por si acaso, porque creo que es muy importante también que la literatura vaya tomando esa vigencia que nos hace falta. Somos malos para leer y peor aún para leer a nuestra gente, a nuestros propios creadores. Y creo que si por alguien hay que empezar, para los irreverentes, Jorge Patrón. Amigos de Abro Hilo, gracias por su atención, gracias por su espacio. Y como siempre les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, a que estén al tanto de nuestra agenda, de nuestras actividades. Ya se viene julio con muchas actividades, los talleres vacacionales, con Rompiendo Barreras para personas con discapacidad y a través de la Casa de la Luna y el colectivo Cual Voz para distintas artes y aplicaciones muy puntuales, muy chéveres para esto. No se olviden también de visitarnos acá, estamos abiertos casi siempre, de martes a viernes, de 9 de la mañana a 16:30, sábados, domingos y feriados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que acompáñenos y nos estamos viendo en una próxima. Gracias, amigos.